hemos entendido que la polaridad negativa tenía que ser gente mala y la polaridad positiva tenía que ser gente espiritual, netamente conectado a lo místico. Ninguna de las dos cosas eran así de concepto original. La polaridad negativa tenía que integrarse con la positiva para poder funcionar como una pila generadora de energía. Buenas tardes, nuevamente en otro encuentro más aquí por este espacio donde compartimos conocimiento en términos generales. Queridos, hoy tenemos un invitado que es mi coequiper en la Escuela de Sabiduría Integral Melquisedec. Recordamos o también le contamos para aquellos que no conocen, dado que el YouTube, este espacio, este canal es nuevo, quizás mucha gente no nos conozca. Junto al invitado de hoy, hemos abierto hace 4 años atrás, habilitado una escuela de sabiduría universal para agregar, con el fin de agregar todo el conocimiento que hasta ahora que hemos tenido que vivir esta tercera dimensión, así como lo entendemos en términos actuales, esta tercera dimensión donde hemos estado separados de toda la parte del quantum o de toda la parte del resto del universo. Pero en realidad nosotros somos un proyecto que venimos del universo y que teníamos que tener un espacio primero de separación con la fuente misma, con los proyectistas, con todo el universo administrado y sus estructuras que lo administran. En realidad no teníamos separación, perdón, sino nosotros en el diseño humano teníamos un velo, un cepo, para no recordar eso. ¿Por qué, queridos? Porque teníamos que construir evolutivamente, ese es el proyecto evolutivo para esta raza humana de la Tierra, un proyecto evolutivo donde teníamos que partir de la desconexión total de todo para poder forjarnos con conciencia autónoma, principalmente eso. También ir construyendo estos cuerpos biológicos, porque toda la codificación que nos han puesto, tanto en el formato del ADN, que es una plantilla que copia todas las que tiene la información dentro de cómo son todas las mallas o las estructuras en el universo. O sea, esta famosa frase o concepto que estamos acostumbrados a escuchar de que nosotros somos un fractal más del mismo cosmos, del mismo universo. Pues así es el habitáculo, digamos, donde este microuniverso habita en nosotros, que es el cuerpo humano, que está diseñado con codificación, con partículas luz, con campo atómico, que es la llama trina, con una red neural que es un fractal de toda la mente cuántica universal, etcétera, pero no somos otra cosa más que una réplica en mini, en micro, de todo el cosmos. Estamos bajo un proyecto evolutivo, por supuesto. Podríamos decir, respecto a lo que vamos a hablar hoy, que el proyecto consta de que esta raza humana evolucione desde la desconexión total de la fuente y del universo, de todas esas estructuras universales. Repito, el fin es que al estar desconectados fuéramos primero en la Tierra construyendo conciencia propia a través de recordar. Lo podemos recordar porque lo tenemos también encriptado en el ADN. Entonces, como a nosotros nos han construido como seres sintientes más que pensantes, la cuestión era evolucionar, evolucionar hasta llegar a un punto que, por sentir, recordáramos quiénes éramos de proyecto original. ¿Sí? Bien, entonces, fundamentalmente nos interesa con Martín, por eso hemos abierto la escuela y de a poquito, en un paquete de estos primeros años, porque hay que ir entendiendo paso a paso todo, eh, hemos hecho toda una información conceptual de cómo es el proyecto evolutivo desde el día uno hasta volver a hacer la conexión con este quantum y volver al conectar, el hecho de volver a conectar o recordar es
Primero, cuando llega el momento individual y evolutivo de cada quien, eh, digamos, en la evolución de la propia alma, el momento donde el alma ya recordó lo suficiente para activar su conciencia, que es la llave que nos han puesto, que manejamos nosotros, no la maneja nadie más, ni otras razas, ni los administradores, lo han puesto para que sea una cuestión propia, evolutiva de cada ser. La llave de volver a reconectar con esa información cuántica y las estructuras del universo es nuestra conciencia, es cuando conectamos conciencia, podríamos decir cuando recordamos. Bien, pero dentro de ese proyecto no es cuando cada quien quiera recordar, sino hubo un ciclo donde pudimos ir trabajando toda esta evolución, que es tanto conciencial como genética. Siempre decimos lo mismo con Martín en las aulas, em, que hoy, ¿por qué digo genética? Porque hoy nosotros contamos con estos cuerpos que son casi galácticos, ¿sí? Más o menos ya llegamos casi a la configuración física genética de los humanos humanoides de quinta dimensión para arriba de otros sistemas estelares, pleyadianos, sirianos, andromedanos, antarianos, etcétera. Me refiero específicamente a las razas humanas humanoides, con este mismo diseño, que bueno, no sé si sirve o no sirve decirlo, es inherente porque el proceso se va a hacer igual, pero este diseño se llama para las razas humanas humanoides de todo el sector galáctico de nuestra zona, de este sector experimental llamado Velatropa o Vía Láctea, experimental de estas, de laboratorio para estas razas. Bueno, ha llegado el momento entonces del término de ciclo donde teníamos que evolucionar para construir, mejorar estos cuerpos. Repito, perdón, que me olvidé, siempre decimos con Martín, nosotros hoy actualmente no tenemos el mismo cuerpo del homínido Cromañón, por ejemplo, que era el más inteligente dentro de aquella época, cavernaria, podríamos decirlo para entendernos, tampoco tenemos la misma físico que el Neandertal y tampoco del Australopithecus, que fue también en toda la evolución humanoide, homínida, hasta llegar a este momento, fueron las tres tipologías más interesantes, ¿no? Las que dieron mejor cepa. Bien, de todas estas, la que desapareció fue el Australopithecus y se desarrolló más que nada en base al Neandertal. Luego, posterior a la genética neandertal, se desarrolló el cromañón, el homínido cromañón. A partir del cromañón, que es el primer homínido inteligente, fuimos haciendo un avance, ¿sí? Obviamente se ve que hasta en los cuerpos de hoy, en genética hablando, porque no tenemos el mismo cuerpo que el cromañón, em, pero fundamentalmente hemos llegado al tope del desarrollo conciencial dentro de un periodo de límite limitado que nos pusieron para hacer esta evolución. Este periodo cierra ahora, en este momento actual planetario, no con fecha, calendario ni reloj. Se termina el ciclo, ¿sí? En este momento planetario, con el fin o el cierre de la era para la Tierra, de la era de Piscis, y entrando en la era de Acuario es la que marca para la Tierra el comienzo de un nivel mucho más amplio, superior, sobre todo en desarrollo de la conciencia, también de la vibración, porque en este cambio todos vamos a pasar a vibrar en una octava de vibración, en un armónico de frecuencia muy superior. Elevamos 2 octavas, de la tercera a la quinta. Imagínense el cambio, ¿no? La vibración en el nivel superior. Bueno, pero acorde a donde hemos llegado con el desarrollo y la evolución conciencial. Según plan administrativo, porque las razas se crean, se ponen planes evolutivos y obviamente se administran y se van llevando, ¿no? Sobre todo por si la raza va cayendo o se va frenando o X cosa pasa en el medio, hay que ir acomodando. Entonces la administración va acomodando los proyectos de acuerdo al resultado que van dando los avances. Por eso es que se llaman proyectos piloto.
porque la cosa se va acomodando a medida del resultado que va dando esta población. De todas maneras, es hasta un tiempo de un ciclo. Entonces, querido, en este momento planetario, no fecha y hora, sino en el ciclo que estamos pasando, ya cerramos ese ciclo experimental del homínido evolucionando hasta humano luz, ¿sí? Cuando decimos humano luz, vamos a tomarlo acá, por lo menos acá en este encuadre de hoy, no de luz espiritual, sino de luz conciencial, iluminar toda la parte mental, eh, como decimos siempre, también decimos con Guillermo Forchino, toda esa parte de negatividad mental, tormentas mentales que nos apagan más que encendernos. Necesitamos encendernos en la luz del conocimiento, que sería entender el proyecto evolutivo, la génesis del proyecto primordial que se pretendió al crear esta raza y que se pretende cuando vamos cerrando ciclos evolutivos para pasar a los superiores. Bueno, le llamamos a esto génesis del proyecto primordial, junto a quien nos acompaña hoy, mi compañero de escuela. em, Estamos aquí tratando de colocar lo más fácil posible esta información que es de la administración cósmica. Esta información es a nivel administrativo de las evoluciones. No, no con eso quiere decir que las otras formas de abordaje no sirvan, ¿eh? Pero esta parte no es espiritual, sino la intención nuestra es hacer un compacto, explicando, tratando de dar a entender cómo fueron los pasos administrativamente hablando del proyecto primordial, para nosotros la raza humana para llegar hasta donde llegamos hoy. Y queridos, no solamente estamos haciendo un cambio de octava de frecuencia, de una tercera a una quinta dimensión, sino que este es un momento, yo le llamaría de oro, lo que se dice de alta gama o momento golden para la humanidad, porque estamos dejando de ser homínidos pensantes para ser humanos luz ontocráticos, ¿sí? Hasta ahora nosotros estuvimos, si ustedes observan, en la historia planetaria, que es a lo que nos dedicamos nosotros, Biblioteca de Historia Planetaria y Estelar, vamos en conjunto haciendo con Martín, cosmogénesis y antropogénesis, ¿sí? Cómo nos crearon a nosotros para ir evolucionando en sincronización con las estructuras del universo, para en un momento que es poder, queridos, fusionarnos a todas las estructuras del universo. Este momento es ontocrático. La palabra ontocracia significa soberanía del ser, por cuanto ya no van a estar aquí ni los maestros, ni los dioses, ni nadie que nos diga cómo tenemos que hacer esa reconexión nuevamente, sino que, como dije al principio, es a través del momento que llegó evolutivo conciencial. Con Martín, que ahora lo voy a presentar, repito, es mi coequiper en la escuela, somos coequiper en la escuela de conocimiento que hemos abierto y brindado a la comunidad. Em, la, eh, por favor, esto es fundamental, que se entienda a través del conocimiento cómo se gestó y cómo fuimos nosotros evolucionando el plan hasta este momento de reconexión, que va a ser una reconexión individual, o sea, el que llegó a poder entender este conocimiento, por cuanto en base a esos datos, vamos a tomarlo como base de datos, poder ir haciendo las reconfiguraciones internas cada quien para poder hacer nuevamente el ensamble a las estructuras cuánticas. Bueno, esa persona ya está lista, otros serán más adelante, pero acá lo bueno de esto es comentarles que esto ya empezó. Bueno, entonces, la idea es, desde la Escuela de Sabiduría Integral Melquisedec, presentar a Martín, que es experto en hacer compactos y síntesis. Andrea no, Andrea le lleva 3 años explicar una situación, así que
Les voy a presentar a mi querido compañero de ruta en este proyecto, en el cual le agradezco mucho y también estamos tremendamente agradecidos a todas las personas que han cursado estos 3 años, porque, queridos, el conocimiento está fenómeno. Ahora, nosotros aportamos el conocimiento y como siempre decimos con Martín, este conocimiento cuando uno lo integra a la vida de uno para empezar a vivir en consecuencia al entendimiento de cómo son las cosas, cómo ha sido el proyecto para nosotros y cómo hemos llegado hasta este punto, dicho en simple, saber para qué estamos acá y qué es lo que tenemos que hacer, para qué hemos venido a encarnar este planeta, entonces, integrada esa información, ya no es conocimiento, ya se transforma en sabiduría del ser. Y esto da como consecuencia última el momento planetario actual, la ontocracia de la raza humana. Bueno, no hablo más yo, porque Martín es el experto en este tema, así que los presento, querido Martín César Rodríguez, coequiper, un gustazo. Somos gemelos en esta escuela y somos todo oídos para escucharte, querido. Muchas gracias, por estar aquí. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme, invitarme a acompañarte hoy acá en este videito y en esta mini clase en la que por ahí vamos a empezar a tocar y vamos a profundizar y a poner el primer pie en ese mar de conocimiento que termina siendo toda la información que está a Ya. disposición. Porque un poco siempre la idea que, o por lo menos como hemos tratado en la escuela, de hacer es esto, es ante la vastedad de información que hay, ante la grandísima cantidad que hay, es intentar ordenarla un poquito, enmarcarla un poquito y darle cierta metodología para que sea esto que decías vos, más fácil la integración. Porque en sí es el único fin, básicamente, porque ¿para qué serviría la información si después no podemos integrarla? No tiene ningún sentido. Entonces, un poquito la idea es esa. Como bien dijiste, hoy la temática, o por lo menos lo que vamos a hablar un poquito, y es lo que yo traté de compilar en algo cortito, en una suerte de cuento, dándole algunos toques para hacerlo de más fluido y con más sencillo para la comprensión, es, bueno, esta génesis del proyecto, cómo va sucediendo, qué es lo que va pasando, y empezar a marcar ciertos puntos que vos ya has ido tratando en millones de videos y en millones de aulas que has estado dando. Así que nada, gratitud total por la invitación, es un honor para mí, así como siempre te digo, un honor para mí que me hayas elegido para acompañarte en este proyecto de la escuela, que la verdad que ha sido algo que ha sido una locura lo que pasó, por todo lo bueno y por todo lo que generó en estos 4 años y demás, así que muy feliz por estar acá acompañándote. Lo mismo digo, querido, y además han sido 4 años, este es el cuarto, 4 años impecables. Ha pasado algo así, después los guías míos me han explicado yo no sabía que era esto, una cuestión de que le llaman de convergencia entre los dos, ¿no? Porque cabe destacar que con Martín no nos conocíamos de antes, entonces como que nos tiramos a la pileta a hacer esto y no sabíamos si nos iba a salir bien o mal. Mi querido Martín ha salido no, ni siquiera ha salido bien, ha salido impecable, como tenía que ser. Así que de mi parte, agradezco también tremendamente esta convergencia en el punto cero. Gracias, querido. Sí, sí, y también ahí no le quitemos también el lugar y el mérito a cada una de las personas que ha pasado por la escuela, porque la verdad que, como le hemos compartido muchas veces a ellos, fue un aprendizaje mutuo donde fuimos creciendo, haciendo las cosas de una manera, de otra y demás, y haciendo esto, una creación colectiva que invitaba a que todos vayamos mejorando y integrando, una vez más usando esa palabra, integrando no solo el conocimiento, sino la experiencia vivencial del momento, lo que iba sucediendo y demás. Así que muy contento y muy feliz y un saludo también para todos ellos. Así Así es, que, querido Martín, y acá cabe aplica la frase, eh,
todos somos maestros en esta vida y todos somos alumnos al mismo tiempo. Exacto, exacto. Así que, bueno, nada, muy, muy contento. Si te parece, si querés, André, les cuento un poquito Sí, la temática de hoy, si sí, querés. por favor, gracias. Bien, bueno, yo les quiero contar hoy un poquito y vamos a hablar, como les decía André, a explicar un poquito lo que es la génesis de este proyecto primordial. Y a mí se me ocurrió en su momento para esto escribirlo de alguna manera y hacerlo entre un cuento y un relato para que vaya lleno de metáforas que permitan una comprensión más fluida de ciertas situaciones y para que uno no solamente incorpore la información de forma teórica, sino que a su vez la pueda asimilar más de forma abstracta. Así que, bueno, les voy a contar un poquito y para eso les voy a pedir que, en principio, todos imaginemos por un momento que la Tierra es como un gran taller de un alfarero cósmico. Y ahí estamos nosotros. Y nosotros no solo somos piezas en la mesa de trabajo de ese alfarero, sino que somos barro vivo que recuerda poco a poco su forma original, una forma de luz. Así que los invito a un viaje de memoria y escucha. Hablaremos del mapa, de las manos que moldearon ese barro y del llamado que nos invita a reconstruirnos como humanidad galáctica. Hace mucho, antes de que la historia escrita gobernara nuestras certezas, hubo lo que conocíamos como dispensaciones. ¿Qué son esas dispensaciones? Administraciones de sabiduría y energía que guiaron la formación de la vida humana. Pensemos en esas dispensaciones como estaciones de un largo tren interdimensional. Cada estación dejó su sello, su tono, su semilla. Lemuria fue la primera estación de unidad. Piénsenlo como un paisaje de neblina dorada donde las manos aún no habían olvidado cómo cantar. Atlántida fue la estación donde se tejieron redes más complejas, una metrópolis de pensamiento y geometría. Allí se afinó la arquitectura de la mente colectiva. Sumeria aportó los códigos más densos, inscripciones que anclarían patrones en la materia. Allí se sembraron ciertos códigos en nuestro ADN. Visualicen cada estación como un artesano distinto, que entrega una herramienta. Uno da el torno, otro el torno con un patrón, otro la lija que da pulido. Cada aporte armó un rompecabezas que hoy nos pide ser ensamblado con paciencia y voluntad. En el núcleo, en el corazón de ese rompecabezas está la antropogénesis. La historia sagrada de cómo el humano luz emergió. Y no es una simple línea biológica. Es una sinfonía genética dirigida por resonancias celestiales. Nuestro ADN contiene, como encriptadas semillas, frecuencias esperando la luz adecuada para despertar. Codones pequeños que son como pequeñas notas musicales. Cuando la partitura cósmica se interpreta en el tiempo justo, se activan esos centros energéticos, los chakras, y con ellos la posibilidad de habitar una nueva calidad de ser. Como un piano que ha estado cubierto durante muchísimos años. Cuando alguien lo descubre y descubre la partitura y las teclas son acariciadas, la música surge y despierta memorias dormidas en ese lugar. Hubo guías, seres de sistemas como Pléyades y Sirio, incluso consejos hiperdimensionales, como el Consejo de Alción, que actuaron como custodios. Pero esos custodios no vinieron a sustituirnos, sino a ofrecernos herramientas. La malla dodecaédrica planetaria, nodos energéticos, vórtices y la posibilidad de integrar diversidades genéticas en un proyecto unificado. Piensen en un jardín, en el que los jardineros trajeron semillas seleccionadas y construyeron bancales. Cada bancal contiene condiciones especiales para que una planta única crezca
y luego se integre al jardín entero. Ellos plantaron fragmentos de luz en 7 frecuencias. Con el paso de los años, esos fragmentos fueron armando el avatar humano, completo, hasta el chakra coronario, el 7º portal que nos conecta con la esencia divina. Pensemos en las razas de color como colores de un arcoíris planetario, cuyo propósito no fue jerárquico, sino funcional. Cada color vibró en una frecuencia particular, anclando un aspecto del ser humano, del arraigo profundo de la raza roja al plexo solar de la amarilla, del corazón compasivo de la verde a la visión intuitiva de la índigo, hasta la apertura hacia la divinidad representada por la raza violeta. Hagámonos la imagen de un coro. Cada voz aporta una octava distinta. Sin embargo, la armonía nace cuando todas se escuchan y se afinan entre sí. Estas colonias, distribuidas en puntos estratégicos del planeta, fueron como notas que afinan la gran orquesta terrestre. La Tierra, además, es un repetidor. Amplifica, transforma y devuelve la energía de la fuente. En este laboratorio planetario convergen flashes solares, descargas de plasma y la malla dodecaédrica que, de 2012 en adelante y el cierre del viejo ciclo 3D, empezaron a reprogramar nuestros biocódigos hacia lo que denominamos homoluz. Como una radio, ¿sí?, que cambia de frecuencia y ahora capta estaciones que antes estaban fuera de su alcance. No es ciencia fría ni mito vacío. Es una metáfora potente para entender que hay un alineamiento energético que facilita la activación de nuevas capacidades de conciencia. Y acá ingresa el tema de la ontocracia. Hablemos un poco de ontocracia. Ontocracia no es una estructura de poder externa, sino la soberanía interior. Es el momento en que cada alma se vuelve su propia autoridad, cuando la mente divina reemplaza la mente puramente intelectual, como una mariposa emergiendo de su crisálida. Esa transformación solo ocurre cuando la estructura interna ha sido activada, cuando los chakras, los códigos y la intención se sincronizan. La ontocracia es asumir la responsabilidad de esa metamorfosis. Cada acción, cada intención es un hilo en el manto cósmico. Ese camino no está libre de interferencias. A lo largo de los milenios hubo distorsiones, manipulaciones genéticas, sistemas de control, narrativas que oscurecieron nuestra verdadera génesis. Sin embargo, el propósito sigue intacto: integrarnos como una hermandad planetaria multirracial. Como un río que aun cuando va encontrando obstáculos sigue buscando la forma de avanzar hacia el mar. Bueno, cada roca modela su cauce, pero no detiene su curso. Entonces aquí, cada cultura, cada linaje estelar encarnado aquí aporta un matiz imprescindible para esa sinfonía. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, con práctica consciente y con apertura. Sintonizando nuestra columna, nuestro eje, despertando los chakras, anclando el corazón como un órgano de unidad y dejando que la información de la malla planetaria active lo que yace latente en nuestro ADN. Los flashes solares, las estructuras nodales y los vórtices son facilitadores. La clave es el compromiso humano. Integrar, perdonar, aprender y co-crear desde el amor inteligente. Otra imagen para hacerse: un mapa antiguo, donde los colores convergen en el centro y allí nace una luz diamante zafiro. Esa frecuencia, más alta que el violeta y la crística dorada, es la próxima etapa, la frecuencia del humano luz. No se trata de perfección, sino de pureza de intención. Arder con la llama trina del corazón y ser alquimistas que transforman la materia en expresión de la fuente. En los próximos años, decenas quizás, conviviremos con colonias concienciales 5D, familias venusinas, nodos de aprendizaje, comunidades que harán tangible la integración.
Y no será una invasión de lo externo, sino la emergencia y el emergente de lo que siempre hemos llevado dentro. Somos protohumanos, que hemos venido cumpliendo un contrato estelar. Elegimos encarnar para sostener este proyecto. Ahora nos corresponde tomar el liderazgo de eso. Para cerrar, les puedo decir que somos barro, alfarero y fuego al mismo tiempo. Ese taller cósmico nos dio las herramientas, mallas, chakras y códigos. Y la tarea es simple y a la vez colosal. Recordar quiénes somos y vivir como tal. Así que si hoy sienten un llamado, empiecen por el centro, el corazón. Respiren con intención. Imaginen su columna como un puente de luz y sostengan la intención de servir a la unificación. Porque pequeñas acciones sostenidas generan la melodía que despierta a una humanidad galáctica. Y me gustaría dejar una última frase para cerrar este relato, que es que, así como dijo Rumi, no tenemos que olvidarnos que lo que buscas te está buscando. Así que les agradezco mucho y muchas gracias por haberme escuchado. Querido Martín, impecable, como siempre. Esta es la muestra para todas aquellas personas que no han cursado la escuela. Impecable, esto es una muestra de lo que Martín hace su parte. Yo siempre digo lo mismo, me caracterizo que es, mi mejor forma es bajar el banco de datos, porque he venido con línea abierta directa con las bibliotecas Melquisedec estelares, ¿no es cierto? Específicamente las que tienen asiento en Pleasure, de ahí hemos venido con el servicio. Pero Martín es especialista en la parte conceptual para transmitir toda esta información. Querido Martín, en principio agradecidísima que nos acompañes en todo esto, pero si no te retengo mucho tiempo, me gustaría, querido Martín, que nos explique, porque es la pregunta del millón, y yo te he escuchado responderla con perfección. Entendemos perfecto el proyecto, Martín. Ahora, como hemos estado, punto y aparte, ¿no? Como hemos estado sumergidos en esta desconexión conciencial por la cuestión del velo que no nos permitió recordar nada, esta humanidad hemos caído muy profundo, muy bien la palabra que dijiste, lo que lo representa, que es la parte densa o más densa de este primer ciclo, ¿sí? De todo el programa evolutivo. Entonces, caer en semejante densidad, como encima este primer ciclo tenía el programa dualidad, acá hay una realidad planetaria. Lo expreso, a ver si vos nos podés ayudar con el concepto, porque es la pregunta del millón. Una cosa es entender el conocimiento, otra cosa es cómo hago cuando en este momento de dualidad hay personas, no todas, que entienden en la teoría todo esto, pero que están sumergidas digamos, más polarizadas hacia la parte de la polaridad negativa y sumergidas en la parte densa negativa que aparentemente no nos permitiría tener esta conexión o resolución, aparentemente, ¿eh? Porque el proyecto está perfectamente hecho para que cada quien pueda. Ahora, como bien expresaste, ya depende, al ser un proyecto mitocrático, ya depende del accionar de cada quien para ir saliendo de esta densidad. Te he escuchado explicar en la escuela, querido Martín, que de esta densidad se sale para poder empezar a tomar el comando propio, integrando las polaridades. Te robo 5 minutos más a ver qué nos podés explicar respecto al tema. Porque No, si bueno, vamos, permitime esto, mirá, porque si vamos a estar queriendo salir de esa densidad para integrar todo este conocimiento una vez entendido, pero la persona va a estar rebotando permanentemente en el juego de polaridades, nunca va a integrar porque justamente esas son las programaciones del juego, ¿no? Usar las polaridades hasta que era la tercera dimensión, pero luego ya la quinta dimensión o el nuevo programa
a donde vamos ya no tiene, no nos podemos, no podemos funcionar en dualidad. Entonces, ¿cómo hacemos esa integración o cómo se hace con las polaridades para poder pasar al siguiente nivel? Bueno, es como decís vos, es la pregunta del millón y es también, hay una respuesta que para mí es más abstracta, que es la que generalmente doy, que es la siguiente, que es, y la más compleja, digo, porque también es la pregunta del millón, porque también tiene una complejidad grande, que es, si Sí, nosotros asumimos que hay polaridad y dualidad, entonces tenemos un bando y otro bando. Si asumimos que para terminar con la polaridad un bando tiene que ganarle al otro, no estamos haciendo más que fomentar la polaridad. ¿Por qué? sí, Porque estamos haciendo que ese combate siempre sea. Y de hecho, uno lo puede ver hoy cotidianamente y mundialmente en la coyuntura de cada país, que en los últimos años se asimilan bastante, donde cada vez hay más polarización de la sociedad, donde hay un bando y el otro, y estos dicen que estos son los malos, y estos dicen que estos son los malos, y ellos son los buenos, y estos dicen que son los buenos. Entonces, si nosotros seguimos pensando así, y seguimos viendo así, y no entendiendo que no se trata de exterminar o ganarle al otro bando, sino de integrar esa parte, asumir esa parte y comértela, por decirlo de alguna manera, no vamos a salir nunca de esa dualidad. Vamos a estar siempre en dualidad. Para que exista la dualidad, se necesita que haya dos partes. Nosotros queremos salir de esa dualidad, bueno, hay que empezar a pensar que, bueno, hay otra gente que piensa de otra manera, o hay otras formas. Bueno, ¿cómo hago para salir de eso? ¿Y me vivo peleando con eso? Si te vis peleando, estás en eso. No tenés que vivirte peleando. Ahora, me hago, ignoro y me hago de cuenta que no existe, no tampoco. Pero empezar a entender y a aceptar que es parte del mapa, es parte del panorama, va a hacer que esas cosas se empiecen a relajar y uno empieza a asumir. Es como se usa en el aikido, se dice, bueno, hay que usar a favor la fuerza del enemigo. claro. Entonces, esto es igual. Si yo estoy enojado o molesto con o la otra parte o lo que yo considero una cuestión negativa y estoy todo el tiempo peleando contra eso, en algún momento no va a dejar de pasar eso. Voy a vivir siempre envuelto ahí. ¿Por qué? Porque va a haber un momento donde yo vaya ganando un poquito más y después va a haber otro momento donde el otro va ganando un poquito más y esto va a ser cíclico y vamos a estar de un péndulo al otro que es yendo de un lado al otro. La cuestión acá y la clave es en tratar de integrar. De hecho, como hemos visto en alguna aula tuya de Humanos de Lira, que la lógica es integrar. Entonces, así como decimos, bueno, tenemos una composición de ADN con un montón de variedades de razas, bueno, ¿qué significa eso? Significa que vamos a integrando cada una. En la medida que nosotros fortalezcamos un lugar, ese lugar va a ir subsumiendo al otro, va a empezar a abarcarlo al otro. Y el otro va a no quedar otra que quedar integrado en esa situación. Es como el símbolo del yin y el yang. Ese Sí, símbolo tiene una perfección conceptual y teórica. ¿Qué es eso? Que es hasta en el lado, porque ni siquiera es en la parte más finita, si uno lo observa teóricamente, es decir, no está en la parte más finita del blanco el puntito negro, no, está en la parte más grande del blanco el puntito negro y en la parte más grande del negro está el puntito blanco. Bueno, teóricamente, ¿qué está mostrando? Decís, está. No importa que sea lo más, está. Y es parte del todo. Y nosotros somos parte de todo eso. ¿Por qué? Porque para eso también estamos en este sistema y para eso vinimos a este mundo, a este juego, que es, che, mirá, acá te dejo este escenario. Vos tenés todo esto, tenés el libre albedrío y tenés esto. Vos con todo esto tenés que ir pasando los niveles siguientes. Bueno,
para esos niveles está, si no, no tendría sentido. Por eso muchas veces, cuando, como vos decís, hay mucha gente que lo pregunta y dice, bueno, pero si era tan perfecto, ¿por qué directamente no lo pusieron para Sí, que sea perfecto? Y entonces no teníamos nada que hacer. exacto. Digo, entonces no había nada que hacer, era, ya está. Ya, no Y pasa por además eso. hubiéramos partido, perdón que te interrumpa, Sí, hubiéramos partido entonces de un proyecto que no era el que proyectaron, de conciencia expandida y entendiendo todo desde el principio. Esto les pasó a la raza Gelel cuando estuvieron, que son los cíclopes, los que tienen un solo ojo al medio. Va, hay tres tipos, uno con un ojo al medio, otra tipología de dos ojos como nosotros y otros de tres ojos, con uno tercer ojo físico abierto, coincidente con el tercer ojo astral, ¿no? La glándula pineal. Entonces, estos cíclopes pasaron, vinieron al mismo proyecto nuestro, antes de Lemuria fue esto, y no vivieron, o sea, lo que hicieron directamente fue venir, aburrirse y conectar directamente con la misma fuente, funcionar directamente. Y creo, como vos lo relatás, administrativamente no dio ningún resultado empezar con esa raza, porque tenían que volver a conectar, pero partieron de un proyecto de ya conectados en conciencia plena, entonces no había nada que hacer. Ese proyecto falló en el buen sentido, ¿no es cierto? No es que falló porque salieron malos, sino que falló el proyecto Gelel porque no había más nada que hacer una vez que empezaban a vivir como esa humanidad cíclope en la Tierra. Bien, entonces, a esos seres se los llevó directo, y se desencarnaron todos y pasaron directamente a dimensión 6/9, porque es que ya tenían todo conectado y no había, lo que no pudieron lograr era la evolución individual de conciencia propia. Desde desconectados, eligiendo, balanceándose entre dos polaridades, ir forjando del carbón al diamante hasta que surja un humano luz, además con el programa de creador de realidades individualmente. Eh, no pudieron integrar nada porque ya los hicieron, arrancaron el plan en la Tierra con todo integrado. Entonces no evolucionaron nada, no había qué cosa evolucionar. Me hiciste acordar eso, perdóname que te interrumpí. De ahí que del mal resultado del proyecto Gelel, nosotros somos ese mismo proyecto y se ajustó con el tema de vivir polaridades hasta nivel a nivel, desequilibrio, 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 así en teoría es lo que tiene que ser, hasta que se produce el equilibrio del 50 y el 50, y entonces sí, por una cuestión de códigos genéticos, cuando la persona llega, que es lo que estás diciendo vos, perdón, que lo digo desde el proyecto, la idea del proyecto es que cuando cada persona individualmente logra el equilibrio del 50 y 50, no importa que no esté de acuerdo con otra polaridad, sino que respeta que esté, entiende que es la realidad. Solo con entender que las dos versiones están en automático se integran, no hay que hacer algo para integrarlo. Allí es donde se logra el equilibrio del 50 y el 50. Ahora, sí, por diseño universal y no nuestro, cuando se logra ese equilibrio es cuando, digamos, una polaridad se integra con la otra y desaparece solo ese nivel. En ese momento la persona toma total conciencia, se cae el velo, entiende todo, pero además en automático se enciende la llama trina del amor, del que tiene el programa del amor. Y así es como entonces se borra en una persona en las polaridades. Ambas, la de la luz, la positiva también, perdón, porque en la tercera dimensión no es que una polaridad es negativa o sea, mala y la otra es buena. No, es como la pila, la batería, la pila, que en un extremo tiene el positivo y en el otro el negativo. Se necesitan de los dos para que la pila enchufe y empiece a dar el circuito eléctrico, si no, no genera un circuito eléctrico. Esa es la función de las polaridades. Nosotros que nos ha costado porque hemos dirigido desde todo esto, esta evolución nuestra desde la parte mental analítica, lógica,
suponemos, no sé cómo es que lo fuimos llevando a la población, a entender que ese polo negativo y positivo que se tenían que conectar en uno solo para generar el toroide o el campo de energía más elevado, porque el 3D eso lo teníamos desconectado mientras experimentábamos la dualidad, hemos hecho una distorsión del concepto de dualidad. Hemos entendido que la polaridad negativa tenía que ser gente mala y la polaridad positiva tenía que ser gente espiritual, netamente conectado a lo místico. Ninguna de las dos cosas eran así de concepto original. La polaridad negativa tenía que integrarse con la positiva para poder funcionar como una pila generadora de energía. Entonces, el verdadero concepto es que la polaridad negativa era negativa, como siempre explicamos en la escuela, donde menos cantidad de luz, fotón del sol, entra en la persona. Por cuanto no tiene tanta iluminación, porque nosotros somos generados con diseño fotónico. Entonces, la otra polaridad es positiva, no es que la otra polaridad sea la luz plena. Entonces, cuando el positivo y el negativo se juntan, hace que saltemos a una porción neutra de la energía. Justamente entramos a funcionar en neutrino. En ambas polaridades funcionamos a electrón, protón, electrón, protón. Pero cuando se juntan, no funcionamos así, funcionamos a neutrino, que es una energía superior donde funcionamos como la pila, donde se integró el negativo y el positivo y empezó a generar un campo energético. Perdón que te interrumpí, pero quería poner esta parte cuántica para desmistificar donde hemos derrapado mal la humanidad, llevando a que la polaridad negativa tenía que ser gente mala y la polaridad positiva éramos los buenos. Exacto, bueno, genial, sí, gracias por el aporte, porque sí, tiene mucho que ver con eso. Y después, bueno, con esto también que a veces también hablamos en la escuela, que es por ahí lo más difícil a veces de transmitir o se intenta transmitir. Lo que determina, lo que hace realmente la diferencia es, como decía yo con el texto, es la intención. O sea, o por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque ayer en una clase de la escuela lo hablábamos con los alumnos, que era, si yo hago algo, digo, bueno, no sé, voy a hacer tal acción, por más buena que sea, pero en realidad es porque estoy pensando, porque digo, no, pero lo voy a hacer porque así me garantizo tal cosa. En realidad, yo me podría preguntar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo desinteresadamente o en realidad lo estoy haciendo nada más que porque creo que va a tener un beneficio posterior para algo para mí? Entonces, cuando realmente conseguimos dar esa vuelta, realmente conseguimos pasar de largo por eso, y es de verdad que nos sale completamente integrado el asunto, es cuando pasa. Y a veces yo daba el ejemplo en la escuela de esta cuestión de la integración con algo que por ahí todos pasamos. Que es decir, no sé, a mí, por ejemplo, en matemática o en trigonometría, yo hoy, a mí me piden que haga una fórmula y la verdad que no me acuerdo ni media fórmula, digamos, no me acuerdo nada de eso. En su momento lo hice, no tengo idea. Y así como casi todos nosotros, o la mayoría, que no es algo que se dediquen a los cálculos. Ahora, cuando nosotros vamos a cruzar una calle, salgo de mi casa, voy a cruzar la calle, miro para un lado, miro para el otro, si veo que viene un auto, veo en qué distancia está el auto, más o menos calculo a qué velocidad viene el auto, calculo si a la velocidad que viene va a llegar a impactarme a mí mientras voy cruzando la calle o no. Todo eso, todos esos cálculos, todas esas fórmulas matemáticas, las hago en un segundo así en mi cabeza sin tener idea cómo las hago, no tengo la más... A mí me piden que la ponga en un papel y no tengo idea cómo ponerlas en un papel, sin embargo las hago. Bueno, eso es integración de conocimiento. Eso cuando a mí nos lo enseñaron en su momento, de la forma que nos lo enseñaron, hicieron que hoy yo pueda hacer eso y que la mayoría de nosotros pueda hacer eso. Es más, incluso gente que por ahí no está instruida con ese conocimiento académico de una determinada manera, puede hacer lo mismo. Ve y calcula, a tal velocidad va a tardar 30 segundos o 5 segundos en llegar a la mitad de la calle. Si yo cruzo ahora, voy a ya tardar 3, entonces me voy a cruzar en el medio y me va a chocar o no me va a chocar. Bueno, eso es integración. Entonces, cuando nosotros en la vida cotidiana
empezamos a actuar así con lo que va pasando en nuestras vidas. Y eso no significa romantizar la polaridad negativa. Significa empezar a decir, che, bueno, empezamos a actuar así, despojarnos de esa situación y que la cabeza esté pensando un punto más arriba, no en ese lugar más terrenal y vivencial diario. Bueno, cuando pasa eso, ahí conseguimos integrar. Y cuando conseguimos integrar, es brillante lo que pasa, porque cuando pasa eso, es realmente el punto más lindo de la situación. Es como cuando alguien desinteresadamente hace una obra de bien o tiene un gesto, y no estoy hablando de grandilocuencia, es ayudar quizás a una señora a cruzar o ayudar a alguien que estaba pasando la mal en algún momento que no conoces y que quizás no vuelvas a ver en tu vida. Cuando uno tiene esos pequeños gestos y no está pensando lo voy a hacer por tal cosa y demás, yo le aseguro a cualquiera que está viendo este video o cualquiera que escucha este video, se pone a pensar un segundo cómo se siente después de eso y no hay fuerza en el mundo más linda que eso. Eso es integración. Esa es la forma de integrar. Esa es la forma de vivir, de decir, che, ¿cómo va a ser cuando cuando lleguemos ahí? Bueno, ahí tenés una muestra. Es eso. Es tan simple como eso. Es tan simple y tan difícil. ¿Por qué? Bueno, Y porque también vivimos en esto, vivimos en un mundo que estamos bombardeados por un montón de cosas, donde estamos rodeados de un montón de situaciones, donde la tecnología ha servido para un montón de cosas buenísimas y para otros lados no tanto, donde hoy por hoy es esto, el bombardeo actual, donde nos enseñan, nos piden todo el tiempo que seamos productivos, que no tengamos tiempo libre, que si estoy sin hacer nada me pregunte por qué estoy haciendo nada. Entonces para eso nos pusieron un teléfono 24 horas en la mano para que todo el tiempo estemos haciendo algo. Si no estoy trabajando, estoy mirando las redes, y no estoy mirando las redes, digo, todo el tiempo estamos haciendo algo. Bueno, cuando empecemos a lograr a salir un poquito de eso, corrernos un toque, no hace falta a cambiar de un día para el otro, como decimos en la escuela, no es, che, bueno, voy a empezar a comer de forma vegetariana. Bueno, a partir de mañana, ya, 100%. No, a veces no vas a poder. Y no seguramente vas no a vas a poder. poder. Seguro que no vas a poder. ¿Por qué? Y pues no estás acostumbrado porque venís de toda una vida comiendo de una manera diferente, porque la dieta calórica no la tenés incorporada de tal manera. No sé, va a haber un montón de razones. Poco a poco. Y entender eso, entender que el camino es ese. Es individual, a uno le va a costar más, a uno le va a costar menos, uno va a tardar mucho más, otro va a tardar mucho menos. Y no exigirse, no volverse loco con la demanda, no ponerse la zanahoria tan adelante, que estar corriendo todo el tiempo, que cuando llega la noche, llega el momento de descansar, de bajar, de relajar, de volver a cargar energía, uno no descansa y no duerme y no vuelve a cargarse para el otro día. Entonces, empezar por eso es integrar. Y la polaridad muchas veces es eso, es cambiar. Y si lo vemos está en todo, el día y la noche, Entonces, la luz y la oscuridad, no pasa por lo, como decís vos, por lo bueno y lo malo nada más. Es asumir que todo tiene una contracara. Y parte de eso es la cuestión esencial de este proyecto que vos enumerás. ¿Por qué? Porque como dicen muchas canciones o leyendas populares o libros y demás, entonces es como la tentación donde brilla, en lo prohibido. La libertad, ¿quién la valora más? El que no la tuvo. Digo, todo, a veces la existencia de la otra parte hace que empecemos a valorar tiene el sentido. otro lado. Y ahí está la integración. Si no estuviese El esto, balance. es lo que viene dado, es como por ahí les pasa a generaciones hoy actuales que nacen con un consumo mucho más desenfrenado de lo que era hace 5 años, 10 años o 20 años atrás, por una cuestión lógica de mercado, ni siquiera es culpabilidad de ellos, ni es culpa de ellos. Pero No, claro. el que vive sin que le cueste un poquito algo, pasa eso. Y hoy lo vemos en un montón de chicos con tristeza, con síntomas de depresión, con desgano y demás. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo enseguida. Bueno, eso también es parte de la dualidad. Entender eso significa decir, che, bueno, que no haya un solo lado. Necesito del otro. Necesito del otro lado. ¿Lo necesito para que me domine? No necesito que exista, pero necesito para saber que está, necesito controlarlo, necesito que esté, que sea parte de mí,
porque me ayuda a ver también y mirar con otros ojos. Es como la pareja que se separa y el hombre después dice, la verdad que era re buena, yo la verdad que no me di cuenta, no iba, nunca tenía un detalle, nunca hacía nada por ella, y la verdad que ahora que no está, me doy cuenta de cuánto la extraño. Bueno, no hay que llegar a eso, por eso es la integración, no hay que llegar a eso, no hay que llegar a la falta, no hay que llegar a todo eso. Y un poco esta es la idea. A mí me parece que vos siempre lo decís en las clases, que este proyecto, por más cuestiones y unos detalles que uno les pueda marcar o críticas que uno pueda tener, es exquisito por un montón de cosas. Y a mí me parece que yo coincido mucho con eso. Me parece que es exquisito por la infinita cantidad de posibilidades que da, para bien y para mal. Y me parece que siempre esté dada, que la posibilidad de lo que vaya haciendo, no inmediato, más temprano que tarde, pero cuando sea, esté en uno mismo, me parece que es algo único. Eso es lo más único que tiene. Que uno hoy pueda decir, che, yo la verdad que a partir de mañana decido modificar mi vida en estos aspectos. Y no va a haber los resultados al día siguiente. Seguro que no. Y es más, va a haber momentos donde no va a haber resultados. Pero cuando lo empieza a ver, tiene un sabor tan lindo encontrar eso de decir, uy, mirá, la verdad que me puse a hacer, es como un cuento que leímos en una de las clases que era ahora no me lo acuerdo exacto, pero era como que había una pared y empezó a dar golpes una persona, ¿no? Y quería romperlo, y cuando llega al golpe 18 se cansa y dice, bueno, no. Y bueno, si hubiese dado un golpe más, hubiese pasado. Entonces, siempre podemos ser el golpe 19, siempre podemos ser el golpe 20, que el que llega. Pensar que siempre podemos ser es una de las cosas más lindas que tenemos, y empezar a pensar que, che, dualidad, proyecto, dificultades, ¿qué hacemos? Bueno, está en vos. Hacé, intencioná, trabajá, creá, y, como dice en psicoanálisis muchas veces, el deseo lleva trabajo. No es gratis. Uno quiere hacer algo y lleva trabajo, el deseo lleva trabajo. Quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, tenés que practicar 4 horas por día para tocar bien la guitarra. No, pero yo quiero aprender mañana. No, No, hace otra cosa. Esto es lo mismo. Me parece que y si para una de las cosas de la vida es eso, imaginémonos para la vida completa, para la satisfacción, para encontrar eso que quizás a veces en millones de filósofos y demás y teóricos han hablado de decir, che, ¿la felicidad completa existe? Para mí existen momentos, o cada uno de nosotros, vos, yo, cualquiera puede decir, che, yo puedo nombrar 5 momentos de mi vida donde yo dije, che, yo acá, en ese momento que capaz que duró 20 minutos o una noche o un día, fui feliz por completo, me sentí lleno, y cuando uno lo vive, estoy seguro que a cualquiera que escuche el video le habrá pasado, no hay forma de explicarlo y no hay forma de dudar que ese es es un momento de felicidad pura. Y eso significa que tenía todo. Yo, de cualquiera de los que recuerde en mi vida, en ninguno era que tenía todo. A mí, si me lo pongo a analizar objetivamente, por ahí era feliz sentía que tenía felicidad pura, pero no sé, quizás materialmente no me iba tan bien, o quizás tenía todo materialmente y no me iba tan bien en otra parte, pero ese momento donde existe, donde uno consigue quebrar eso y intencionarlo y hacerlo propio, existe y lo podemos hacer, y me parece que es lo lindo de este proyecto. Busquémoslo, trabajemos por ello, hagamos nuestro camino y tratemos de conseguirlo. más maravillosas palabras. Esta era la exquisitez que yo quería escuchar de tu boca, de tu mente. Me gusta más decir esa mente prodigiosa que tenés, Martín. Excelencia. Y yo completaría esto que dijiste con que es cuando nosotros tenemos la posibilidad de experimentar esa integración de todo, de todas las partes,
nosotros ahí es donde nos lleva a ponernos una meta, un propósito. No vivimos en la supervivencia de ver cómo sobrevivo a esta polaridad negativa o qué tengo que hacer con esta polaridad positiva. No, es que logramos tal integración que nos conlleva a generarnos un propósito. Y justamente por eso es que esta raza, esta forma de diseño de esta raza, está desarrollándose en este planeta. Porque este planeta, además de ser un planeta laboratorio experimental de generar genéticamente este tipo de razas, nosotros, por eso se llama este planeta, perdón, el jardín el planeta Tierra le dicen administrativamente el jardín de las experiencias. No venimos acá a conseguir la perfección de nada, ni quién sabe místicamente qué fusión lograr para ser perfectamente espirituales, porque es que nosotros venimos de ser espirituales, pero como la espiritualidad ya llega a un punto que integra tanto la luz que no hay más nada que hacer, es que venimos a hacerlo generar las experiencias en este planeta que entre otras cosas se le dice jardín de las experiencias, porque eso es lo que venimos a aprender, a generarnos las experiencias para formatarnos, digamos, por decir de alguna manera, como humanos creadores de realidad. Martín, querido, no te llevo más tiempo, pero me quedé, ¿sabes cómo me quedé? Así cuando tocaste el tema de la tecnología, la informática y la Ah, abducción. bueno, para eso hay un montón Ah, para... Para eso hay un montón. no, ahora quedas enganchado y comprometido. No me podés decir que no. Tenemos que hacer otra porque te he escuchado. Hemos tenido largas charlas de tarde, Sí. en particular fuera de la escuela, y lo explicás de manera maravillosa, porque también es la pregunta del millón para este momento planetario. Eh, ¿Cómo es que entonces vamos a hacer esa conexión conciencial, individual, si ya no nos podemos salir de esto? Nos tienen dominados con esto. No, no nos tienen dominados con esto. El programita es ese, pero nosotros perfectamente tenemos lineamientos, formatos para no quedar abducidos acá. Y me encantaría que fuera, te comprometo, no me podés decir que no. Y ahora ya me dejaste ahí con el plumero al aire, me dejaste, así que ya estoy. Hacemos otra, querido No, Martín, donde sí, nos sí, sí. desarrolles desde tu parecer qué es todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la parte mala y la parte buena, porque ya que estamos hablando, ya que hemos puesto este concepto de la dualidad, yo siempre digo lo mismo, al menos es lo que considero yo, las tecnologías son neutras, es como cada quien la use y la aplique para uno y para los demás, entonces, ¿es buena, es mala o es manipulada para nosotros o nosotros la podemos manipular para un buen fin? Quedamos comprometidos, no me podés decir que no para desarrollar Sí, esto en otro próximo capítulo. Querido sí, sí, sí. Martín, Aparte, bueno, es un tema que es muy interesante y es un sí, tema complejo y me parece que es un tema actual donde hoy sí quizás empiezan ya a escucharse las primeras voces y empiezan a hacerse más masivas las voces a decir, ojo, 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 porque hay un montón de cosas buenas, pero tiene un montón de otras situaciones. Y más que nada para las nuevas generaciones o las generaciones más chicas que fueron hace 10 años o con el surgimiento de las redes y el predominio de Internet ya tan masivamente, digamos, hemos dejado solos a generaciones completas a merced de esa situación. Y hoy pasa lo que vos decís, que es donde mucha gente dice, bueno, no, ya está, pero yo tengo todo, yo no puedo hacer nada. Y no se trata de hacer o no hacer, sino empezar a pensar y darse cuenta cómo empezar a tratar de modificar ciertas cosas. Si uno tiene un adolescente y la verdad que no le deja, no le compra 10 botellas de alcohol para que tome. Bueno, dejarla en ciertas situaciones donde la tecnología empieza a generar eso, donde vemos un mundo que es lo que decíamos cuando hablamos de la polaridad y de la dualidad. Hay un mundo donde
cada uno, esto yo a veces uso estas metáforas que por ahí son medio extravagantes, pero yo en la escuela solía decir y suelo decir que para mí hay ciertas cuestiones que son como los vampiros en las películas. Claro. El vampiro en las películas, todos los vampiros en las películas, el vampiro es el más malo de todo, el vampiro te hace lo que quiere. Ahora, vos lo tenés que invitar a entrar a tu casa. Si vos no lo invitás, el vampiro no puede entrar. Bah, correcto. Es como una regla, así como que le matás con ajo, bueno, que le tirás agua bendita de abajo, bueno, en las películas también, si vos no lo invitás a entrar, No bueno, pueden. hay un montón, no puede. Hay un montón de cosas donde si nosotros no invitamos a entrar, no puede entrar. Entonces, podrá estar a disposición y podrá todo las peores negativizaciones o las peores manipulaciones podrán poner con todo el arsenal que quieran. Ahora, si nosotros estamos firmes, lo miramos por la ventana, corremos la ventana y lo saludamos. Y ya está. Entonces, Nosotros hay que... tenemos el pleno sí. comando, concienciar Exacto, exactamente la ontocracia, exacto, la soberanía del ser, exacto. para ver qué hacemos con eso. Exactamente. Qué interesante. Así, Ya me así quedé que bueno. picada, me quedé picada. Ahora, sí, próxima salida, si es tu gusto, obviamente, Sí, sí, la encantado. verdad, nos acompañás con esta información porque sería muy útil, sobre todo para edades de padres que tienen los niños recientes, entre 5, 10, 14 años, ¿sí? Los grandes ya entendimos mucho más, entonces ya es como una elección, bueno, sabemos entrar y salir de ese control. Con los niños no, es responsabilidad de los padres ajustarle este tema de ser controlados o no. Querido Martín, no te Sí, sí, mucho más, pero es un gustazo mutuo. hablar contigo estos 4 años más allá de la escuela. Yo he aprendido en mi vida personal como Andrea muchísimo de tu sabiduría, que hasta me encantaría verlo desde la filosofía, desde esa área. Me refiero a la filosofía como un método para aprender a pensar, porque desde mi punto de vista ya hay 2 o 3 generaciones que hemos olvidado, hemos perdido la mecánica de pensar por nosotros solos, ¿sí? Analizar, sacar conclusiones y poder elegir entonces qué es para nosotros y qué no queremos tomar nosotros. Para mí eso es la filosofía, ¿no? El aprender a pensar. Querido Martín, dejamos por hoy y quedamos invitado para próximo tema. Y bueno, muchísimas gracias. Todos los alumnos seguramente lo van a agradecer también. Y si querés decir, bueno, la escuela, cómo comunicar, igual lo vamos a dejar puesto acá abajo en la descripción, pero como tú quieras cerrar. No, no, está bien. Nada, yo agradecerte a vos por la invitación, agradecerte, ya te dije como siempre, por haberme dejado ser partícipe del proyecto de la escuela y nada, y agradecerle también a cada uno de los alumnos, casi las 3.000 personas, casi 3.500 personas que pasaron por la escuela en estos años, que nada. Si hoy estamos acá y si para mí tiene un cariz de sentido y de alegría y emoción poder hacer esto, que como vos bien sabés, y por ahí yo no hacía ni me dedicaba a esto, ni tenía que ver con esto, lo hago porque lo aprendí, me fui formando con vos y aparte porque me hace bien y siento que hace bien y que creo que no hay nada más lindo que esto, que poder generar algo en otro que le sirva, que quizás a algunos les sirva, a algunos no les sirva, pero si a una sola persona le sirve alguna palabra o justo le resonó algo porque estaba pasando por un momento así o porque la información la leyó al pasar y siempre la pensó y la verdad que le vino bien una metáfora o lo que sea, la verdad que para mí todo tiene sentido. Y me parece que cuando y por todos los años de ir de la escuela y las preguntas y todo lo que hemos desarrollado en cosmogénesis y antropogénesis, cuando hablamos de trascender, eso es trascender. Claro. Eso es trascender. No se trata de vivir infinitamente, no se trata, trascender es eso, nada más. Es haber hecho y dado ese momentito o esa situación
única a cada uno. Vos lo haces mucho, la gente te adora y te quiere mucho por eso, y así que me dejes ser parte, para mí es tocar el cielo con las manos. Muchas gracias, André, de verdad, y cuando quieras, acá estoy. Perfecto. Sí, quedamos para este tema. Coincido contigo plenamente y yo lo resumiría en el aprendizaje que tenemos nosotros, porque no es que venimos a ser maestros ciruelas de nadie, desde el aprendizaje que tenemos nosotros con lo que nosotros hemos integrado, se trata de que estamos desde la escuela, ambos, aportando al ser humano todo lo que podemos aportar. En este caso de la escuela lo aportamos en conocimiento, porque como decimos siempre, yo por ejemplo en mi caso no soy terapeuta de nada, no manejo tecnología de nada, es simplemente la biblioteca de conocimiento, pero bueno, aquí estamos, querido Martín, siempre en dueto, este dueto para aportar el conocimiento, para que personas puedan con este conocimiento quizás, si le ayuda, esclarecerse un poco más. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, para que tome sentido por qué estamos en este planeta y qué estamos haciendo en este planeta. Querido Martín, muchísimas gracias. Seguimos como coequiper y cuando se termine la escuela Exacto, seguimos con Martín, porque de esto se trata la dualidad. Cuando hemos hecho equilibrio con la exacto. escuela, estamos haciendo un proyecto superior que ya después armaremos y continuaremos. Ya les contaremos, ya les contaremos. Pero por lo pronto, ahora estamos pensando las cosas nada más. Por el Así momento será. pensando, Así, creando como así, creadores de realidades. así Querido, será. Y muchísimas entendiendo gracias. eso que decís, y entendiendo lo que decís, cada cosa tiene su ciclo, cada cosa tiene su tiempo. Y Sí, respetarlo es parte de fluir con eso. Si nos sí, enojáramos con eso, sí, no avanzamos nunca. exacto. Porque hemos venido a avanzar la Exacto. raza como colectivo y avanzar el alma individualmente. Estamos en un planeta escuela. Se trata de autonivelación, autotrascendencia para ir nivelando cada vez más arriba. Nosotros vivimos diciendo en la escuela que nuestro viaje como humano es volver a retornar, pero a la fuente o conexión central, de allí venimos, pero cargados y cargados en cada vuelta de espiral, cada vez con más aprendizaje integral. Querido, muchísimas gracias a este dueto que hacemos en la escuela que a mí me encanta y ayudamos a la humanidad, por lo menos nosotros, esa es nuestra intención, a aportar con el conocimiento. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrés. Gracias a todos, muchas gracias y un gusto estar acá. Un gusto. Así es. Bueno, queridos, y ustedes, como decimos siempre, hasta la próxima y esperemos que sirva todo esta estructura que estamos haciendo de aportar el conocimiento. Podríamos entenderlo como se entiende aquí en la Tierra, un banco de datos que podemos aportar, le llamamos biblioteca en la Tierra, para ayuda y asistencia a la humanidad. Otros lo hacen desde otras áreas, la medicina, la tecnología, nosotros lo hacemos desde la biblioteca de conocimiento, la luz que te da el conocimiento. Si uno integra ese conocimiento, luego entonces en la persona se transforma en sabiduría. Bueno, le vamos a dejar aquí abajo para los que no conocen la escuela los datos de la escuela, ¿no? Donde se pueden comunicar a quien le interesa. Y seguimos con estos capítulos de integración del conocimiento universal en nuestra raza planetaria. Gracias, queridos. Hasta la próxima. Nos despedimos y con mucho gusto seguimos. Gracias.